Siguiendo con todas las opciones que tenemos en la pestaña Create dentro de las geometrías sólidas, veréis que pues tenemos también otras opciones explicadas, como por ejemplo hacer Loft, que une de forma sólida dos perfiles planos que tengamos, superior e inferior, a través de una geometría que sea capaz de llevarlo de forma tangente. Tendríamos la opción de crear redes internas para crear pues perfiles de bajo espesor que rellenan cuerpos sólidos, por ejemplo. Tendríamos la opción de utilizar emboss, que nos realizaría pues pequeños cortes con deformación. La opción de hole para crear agujeros, en este caso muy parecida a la opción de extrude cuando dábamos a la opción de cortar, solo que para realizar agujeros específicamente. Tendríamos la opción thread para un poco crear ranuras helicoidales tipo tornillos, ¿vale? Y por último, dentro de las opciones de creación, tenemos también lo que se llaman primitivas. Es decir, estos elementos, box, cylinder, es decir, la caja, el cilindro, la esfera, el toro o toroide, la hélice y pipe, el tubo o tubería, son elementos que se pueden crear desde cero sin haber realizado primero un boceto previo. Como hemos visto, las opciones anteriores necesitaban de haber creado primero un sketch y partiendo de ese sketch realizar las operaciones. En cambio, la caja, por ejemplo, simplemente nos pedirá, voy a esconder este cuerpo, nos pedirá un plano de referencia, por ejemplo, yo le doy el plano XY y simplemente podremos dibujar la base, por ejemplo, partiendo del 0, 0, podemos poner las distancias, por ejemplo, 30 por 30 y automáticamente es como si hubiéramos creado un boceto de un rectángulo que podemos crecer en las dimensiones. Pero no solo nos deja crecer en el formato vertical, sino que podemos modificar también los formatos Z e Y, es decir, podemos modificar las tres dimensiones directamente en el elemento. Esto es muy importante cuando tenemos elementos que no sabemos su dimensión específica, pues es más fácil variar directamente esta geometría que no tener que acudir al boceto para ir modificando el boceto. Con lo cual, cuando tenemos geometrías que simplemente son provisionales o queremos probar cosas sencillas, la opción de estas primitivas es bastante útil, ¿vale? Por ejemplo, vamos a seguir creando, por ejemplo, un cilindro para que lo veáis. En este caso, escondo la caja, le doy un plano, me pongo en el 0, 0, por ejemplo, y simplemente le puedo dar el diámetro, pues 50 milímetros. Vale, y en este caso el cilindro podemos crecerlo, pero veis que también podemos crear o cambiar su diámetro. Como veis, nos permite una modificación que no nos permitía el boceto. El boceto y la extrusión solo nos permitía subir en un lado y las primitivas nos permiten variar las dimensiones. ¿Vale? Con lo cual, si seguimos creando, pues podríamos ver la esfera. En este caso, otra vez seleccionamos una cara sobre la que empezar a dibujar. Selecciono el punto 0, 0. Y como veis, en este caso una esfera pues solo tiene una dimensión, que sería, en este caso, el diámetro. ¿Vale? Y así podríamos continuar con el toro, con, en este caso, las hélices o con el tubo. ¿Vale? El tubo, como veis, se parece mucho a la opción de sweep. En este caso, nos dejaría elegir si la sección va a ser circular, cuadrada o triangular. Por ejemplo, voy a esconder el círculo para crear una geometría triangular y si es hueca o no es hueca, ¿vale? Vamos a darle hueca para que veáis. En este caso necesitaríamos un patrón, con lo cual necesitaríamos acudir de nuevo a una geometría ya dada, como ya la había creado antes para hacer el sweep, ¿vale? Podemos ver o podéis ver de forma fácil
que se parece mucho a la opción anterior, simplemente no hemos tenido que crear, en este caso habíamos creado un hexágono y aquí directamente podemos darle triangular, podemos cambiarlo a circular o ponerlo de forma cuadrada, ¿vale? Además podemos darle la sección y el espesor, ¿vale? Si necesitamos que sea mucho más pequeñito, podemos darle un valor de 1 milímetro y a la sección podemos darle un valor de 5, ¿vale? Un poco para que veáis que podemos ir modificando sin necesidad de crear el boceto, pues este tipo de, pues en este caso este tubo, ¿vale? Y crear también un cuerpo nuevo, podemos hacerlo hueco o relleno, ¿vale? Y podríamos utilizar las opciones de siempre dentro de las operaciones. Voy a dar OK. ¿Vale? Con esto tendríamos, como veis, hemos ido creando varias geometrías. ¿Vale? Aparte tendríamos, como nos pasaba con el boceto, las herramientas de patrón que nos permitiría crear o repetir alguna geometría. Por ejemplo, voy a quedarme con la esfera, de manera que si creamos un patrón, por ejemplo, un patrón circular, selecciono la esfera, ¿vale? Le digo que vamos a seleccionar cuerpos enteros. En este caso veis que podemos elegir caras, cuerpos, en este caso features, que lo veremos en otro capítulo, o componentes. Yo le voy a dar a cuerpos, le voy a decir que quiero este cuerpo, el cuerpo 14 que pertenece a la esfera, ¿vale? Nos deja elegir un eje, en este caso el eje yo voy a elegir, por ejemplo, el eje Z, ¿vale? Y como es una esfera, en este caso, lo único que está haciendo es crear copias, pero como estábamos copiando respecto al mismo eje donde está la esfera, no vamos a notar ningún cambio, ¿vale? De manera que, bueno, voy a darle a OK un momento, pero lo que voy a hacer es modificar la posición de la esfera para que se vea mejor. Para ello, aunque vuelvo a ello, voy a entrar rápidamente en el menú simplemente para llevarme esto a otra posición, ¿vale? Y si ahora quisiera crear el patrón de la esfera, voy a editarlo. Porque, perdonad, he movido una que no es la original, con lo cual no me ha dejado hacerlo. Entonces voy a deshacer el cambio para que se vea mejor. Antes de nada voy a mover la esfera de su eje central. ¿Vale? Me la llevo un poco apartada. Y ahora sí, voy a dar a la opción de crear ese patrón circular. Como veis, en este caso, el eje que teníamos ya no está en el centro de la esfera y se han creado pues nuestra geometría. Esto pasaría lo mismo, veis que se han creado, en este caso, 4 cuerpos. ¿Vale? Puedo modificar este patrón dando a Edit Feature. ¿Vale? Y veis que podemos un poco variar, podemos poner solo 4 o 3, ¿vale? Por ejemplo, voy a dejar solo en 2 o en 3, ¿vale? Para que se vea la simetría. También tendríamos la opción de hacer un espejo, ¿vale? Respecto a un plano, o hacer el patrón, en este caso rectangular, y bueno, unas pequeñas opciones más que vamos a de momento pasar por alto. De aquí ya nos iremos a las opciones de modificación.